vamos a dar una lectura a la palabra del Señor de una forma, hermanos, unida. Amén. Si lo tiene, glorifica el nombre de Cristo. Amén. Dice así el libro de los Hechos, ¿verdad? Del verso 9 al verso 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo dicho estas cosas, Jesucristo, habiendo hablado con sus discípulos, ya vimos que dijo que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, que serían testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que había dicho. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, viendo a Jesús, dice acá, fue alzado, hermanos, literalmente fue alzado y le recibió una nube. No era cualquier nube, no era una nube de lluvia, era una nube de gloria, donde esa nube le recibió. En la nube dice acá que le ocultó de sus ojos, de los ojos de los discípulos. En un momento ellos dejaron de poder mirar a la persona de Jesús. Tras de esa nube desapareció el maestro por completo. No lo volvieron a ver hasta que murieron. Y dice esta palabra, hermanos, en su contexto, esto es la ascensión de Jesús. Esto es ascender, la altura del lugar de privilegio que tiene la persona de Cristo sobre todos nosotros, sobre todo principado, sobre el diablo y sobre todos los demonios. Jesucristo es el más grande y poderoso. Él es el único poderoso y más grande. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, que Jesucristo subiera al cielo delante de sus discípulos, porque esto les enseñaría algo a los discípulos y nos va a enseñar algo esta noche y el otro sábado, cuando terminemos de ver estos 3 versos que ya leímos, vamos a entender algo. Pero el Señor Jesús hizo esto con un fin de enseñarle a sus discípulos algo. Pero antes de ascender, hermanos, visiblemente, como se vio levantar, hermanos, el Señor Jesús había subido al cielo para presentar el sacrificio que Él había hecho. En el tabernáculo de Moisés había, hermanos, un altar donde debía de ser presentado la sangre del cordero que se mataba para el pecado de los hombres, del pueblo. Pero Jesús, hermanos, Él es el cordero. Él puso su vida en la cruz, fue sepultado, resucitó. Y cuando Él resucita, la sangre de Cristo no fue ofrecida por ningún sacerdote, sino que Él mismo tuvo que ir y presentar la sangre, hermanos, amén, de la salvación que hoy tenemos delante de su Padre. En este contexto, entonces, Jesús, hermanos, antes de subir, de ascender delante de sus discípulos, Él fue al Padre. No es nada difícil. En un segundo está con el Padre y en un momento está otra vez en este mundo. La palabra registra que Él subió antes al Padre y luego estuvo 40 días con los discípulos y luego subió entonces para estar con el Padre para siempre. ¿Dónde dice esto? En el libro de Juan, en el capítulo 20, 17, dice así: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, dijo Jesús. ¿A quién le dijo esto Jesús? A María. María fue al sepulcro para ver
a Jesús a ver era lo que había acontecido, y ahí se le apareció el maestro. Y María quería abrazar al maestro, quería tocarlo para ver si era real que era el maestro que estaba allí. Pues Jesús le dijo en esa ocasión, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Dice acá: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dijo Jesús. Aquel día, hermanos, el Señor presentó el sacrificio delante del Padre, porque debía de presentarse la sangre del Cordero para la expiación de los pecados ahora de la humanidad, no solamente de Israel. Bueno, Jesús entonces, según la palabra de Dios, dice acá que Él subió. Esto aconteció en un solo día. Y sigue diciendo aquí Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, dice acá, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dice, les dijo: paz a vosotros, dice acá. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Allí estaba, hermanos, Jesús ya había presentado, según este pasaje, ya Él se había presentado ante el Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no permitió que fuera tocado por aquella mujer, por María. Sin embargo, en Lucas dice claramente, cuando Él se encuentra con ellos en la noche, dice aquí, Lucas lo escribe mejor y dice: mirad mis manos. Es el mismo pasaje, ¿verdad?, que está en Mateo, es el mismo que está aquí en en Juan. Y dice acá: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, ¿verdad? Porque los discípulos y María, hermanos, querían tocar al maestro para ver si era un alma o era una persona. Y dice el Señor Jesús acá: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad. Ahora el Señor Jesús permite que puedan tocarlo, pero antes le dijo a María, ¿verdad?, no me toques porque aún no he subido al Padre. Entonces estos pasajes nos dan referencia de que Jesús sí subió antes a presentar el sacrificio, que eso es lo que subió a hacer el maestro. Y luego la ascensión, conocida como en el Monte de los Olivos, ocurre, ¿verdad?, en este libro de los Hechos, a vista de los discípulos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto es maravilloso, hermano, en la resurrección de la cual habla la palabra. A veces tenemos muchas dudas en eso. Algunas veces me han preguntado: hermano, ¿vamos a estar así como acá? El Señor Jesús es una primicia de la resurrección de los hijos de Dios. Tendremos un cuerpo, hermano. Sin embargo, dice la palabra que cuando el Señor se apareció adentro del lugar donde estaban los discípulos, dice la Biblia que estaba cerrada la puerta. Él atravesó la pared. Y uno dice: ¿cómo es eso? Son cosas que no podemos explicar y no las vamos a explicar porque no tenemos la respuesta. Pero lo que sí quiere enseñarnos la palabra es que la resurrección, hermano, no es almas andando en el mundo, no son almas saliendo del sepulcro, son cuerpos que van a resucitar, tomando nuevamente un cuerpo, pero glorificado. El Señor Jesús se había levantado con un cuerpo, hermanos, glorificado, un cuerpo que podía atravesar las paredes. Y Él mismo dice, aquí dice, ¿verdad?, no soy un espíritu, sino que tengo un cuerpo de carne y hueso, y he resucitado y estoy aquí. Esto es algo maravilloso. Bueno, lo que aquí estamos tratando de ver es que, hablando de la ascensión de Cristo, Cristo subió antes, ¿verdad?, al Padre, antes de que los discípulos vieran su ascensión visiblemente. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad?, en este contexto.
Yendo a este punto, hermanos, estamos estudiando este texto para poder entenderlo y poder tener provecho de esto. Dice acá: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí el maestro sube ahora, hermanos, visiblemente. Esto no es un alma, no es un viento, no es un espíritu, es una persona. Él ya lo dijo, ya lo comprobó, y ahora él sube. Pero hermanos, la idea de que el Señor Jesús se vaya, algunos de nosotros pudiéramos pensar: bueno, ¿dónde va el Señor Jesús? ¿Qué tiene que hacer en el cielo Él? ¿Estará simplemente Jesús ahí esperando simplemente volver? Bueno, esta palabra nos enseña, la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor Jesús está trabajando, como le dijo un día, ¿verdad?, a los discípulos, a los fariseos. Él dijo, ¿verdad?, hasta hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y la iglesia trabaja. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra de Dios? Dios no está descansando. Dios no está durmiendo. Jesús no se fue a guardar en el cielo para volver luego dentro de muchos años. Hay un fin y un propósito por qué Jesús se fue. Entonces Él es elevado, se va. Nos hubiera gustado que se quede. A los discípulos les hubiera gustado que Él siguiera en la tierra con ellos, pero esto no se podía. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo tendría, ¿verdad?, un nuevo ministerio. Esto es por la razón por la cual el Señor tiene que ir, ¿verdad?, al cielo con el Padre. El ministerio de Jesús en el cielo, hermanos, ahora, hoy mismo, es Cristo, ¿verdad?, es sacerdote. En el pueblo de Israel había muchos sacerdotes que hacían los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Ya no hay sacerdotes. Por eso las iglesias, sean católicas o cualquiera otra iglesia en la tierra que sigue a Cristo y tienen sacerdotes, están en una equivocación muy tremenda. Porque decir que hoy hay sacerdotes es negar que Cristo ya vino, y eso es ser anticristo. Así que la iglesia católica, en ese sentido, podemos decir que son anticristos. ¿Por qué? Porque ellos, al tener un sacerdote en la parroquia, están negando, sin querer entenderlo, están negando que Cristo ya vino a morir. Hay una equivocación, hay una mentira ya. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino a ejercer el sacerdocio, hermanos, y ahora Cristo está ejerciendo su ministerio como sacerdote. Los sacerdotes que habían en el tabernáculo eran solamente mientras Cristo no había venido. Los sacerdotes en el tabernáculo eran una representación de Cristo, pero no eran los reales sacerdotes. El real sacerdocio, hermano, amén, es Cristo. Y los real sacerdocios hoy somos nosotros. Nosotros ahora presentamos el sacrificio vivo, y Dios nos llama a todos sacerdotes, no sacerdotes que ministran. Tenemos pastores, no sacerdotes, porque Cristo es el sacerdote que está en el cielo para expiar, para presentar, hermanos, nuestros pecados y ser perdonados. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso, hermanos? Aleluya. Bueno, entonces el ministerio de Jesús en este momento, ¿por qué Él se va? Porque tiene que ejercer el sacerdocio. Él tiene que ser sacerdote. Juan en Apocalipsis 1:10 lo mira, lo ve en la visión como el sacerdote. Dice acá:
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? Son las iglesias. Este sacerdote está en medio de las iglesias. Aleluya, Él está en medio de nosotros esta noche. Aleluya. En medio de los 7 candeleros, a uno dice semejante al Hijo del Hombre. Ese título es el título que tuvo Jesús cuando estaba en la tierra, el Hijo del Hombre. Era Jesús entonces, sigue diciendo este verso, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. ¿Es por qué la vestimenta es importante? Porque esto significa entrar en el lugar santo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sí, los cintos en algunas deportes, por ejemplo, se dan, hermanos, por la categoría que tiene una persona, por la categoría que si ya es más alto, se va cambiando los colores, ¿verdad? Aquí el cinto de oro representa que Cristo, hermanos, es el sacerdote, pero Él no es solamente un sacerdote, Él es el sumo sacerdote. Aleluya, dale la gloria al Señor. Y por eso Juan lo mira aquí con una ropa larga y ceñido con un cinto de oro. Él es el sacerdote que presenta nuestras oraciones, que presenta todo lo que le damos a Dios hoy. Ahora no hay sacerdotes en la tierra, porque hay uno que está allá a la diestra del Padre, que se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por eso Hebreos dice entonces 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, esto es lo que estaba diciendo hace un momento. Cuando Cristo no estaba, los sacerdotes tenían que trabajar en las ¿cómo se llama? En los templos. Los sacerdotes tenían que hacer ese trabajo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, de la gloria que Dios ha preparado para nosotros, de la vida eterna, es el dueño de todo eso. Se lo encargó por un tiempo a los sacerdotes, pero ahora Él está presente, Cristo, ¿verdad? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio, dice, y más perfecto tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era un campamento de telas de cuero. Hoy para nosotros podíamos llamar un tabernáculo el templo que tenemos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿dónde entraban los sacerdotes cuando hacían sacrificios? En el tabernáculo. Pero dice acá, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ¿dónde entró Jesús? En el cielo. El tabernáculo del sumo sacerdote. Cristo no es un pequeño templo como este, no es un campamento de tela. El tabernáculo donde entró nuestro Señor Jesús es allá con el Padre en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Santo es Él. Gócese, hermano. Gócese en la presencia de Dios. Yo me gozo cuando escucho esto que dice la Biblia. Gócese usted, porque es nuestro Dios, es nuestro Cristo. ¿Para cuántos es su Cristo? Él es mi Cristo, Él es mi Salvador, quiero decir. Él es el Mesías para mí. Por eso me alegro escuchar esto. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos habla de esto, ¿verdad? Y dice, y los otros sacerdotes, ya dije que habían sacerdotes, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Cristo no necesita muchos, con Él es suficiente, ¿ok?
Dice entonces aquí Hebreos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso constante había que nombrar otro sacerdote y muchos sacerdotes, para que haya quien haga presente el sacrificio. Pero ahora dice acá, Cristo, que ha tomado este lugar, Él no muere, Él no se acaba. Yo como pastor, yo sé que aquí estoy, hermanos, de paso. Yo sé que aquí estoy cumpliendo solamente una tarea que el Señor me mostró que debo de hacer en Emanuel. Él me lo mostró en un sueño. Estoy consciente de que no es muy largo, no es muy amplio lo que yo voy a hacer. Es breve, así me lo dijo el Señor. Termina eso y Él me dijo: tengo un lugar para ti muy precioso, pero solamente termina esto que yo necesito que hagas. Yo sé que estoy aquí de paso, yo sé que estoy acá. Un día alguien va a relevar mi lugar, alguien se va a parar aquí para predicarles, porque nosotros no somos eternos, pero gracias al Cristo que Él es eterno, que Él nos ha dado este lugar por un tiempo para predicar, pero que Él es nuestro Dios eterno. Iremos con Él, estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos se gozan para estar con el Señor un día? Aleluya. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Se acababa, quedaban viejitos y no se podía. Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, aleluya, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no tiene que ser relevado, no tiene que ser renovado por otro. Este sacerdote que tenemos es para siempre, aleluya. Él es nuestro Cristo Jesús. Alaba y bendice su nombre esta noche, aleluya. Es inmutable, gloria a Dios. Por lo cual puede también salvar, aleluya. Por lo cual puede también salvar, gloria a Dios. Oh, no tenemos a un hombre que falla, que cae, que se va, que luego no sabemos si realmente era o no era cristiano. Hoy los pastores fallan, los pastores caen. Muchas veces los cristianos caen, dejan el cristianismo. Nos decepciona la gente que busca a Dios, porque un tiempo lo hace, luego un tiempo no. Pero Dios, el Cristo a quien tú sigues, a quien tenemos que mirar, ese Cristo no cambia, aleluya. Ese Cristo es verdadero, ese Cristo es eterno, aleluya. Ese Cristo nos dirige, y nos dirige, como dice el salmista, más allá de la muerte. Este pastor que tenemos no nos va a dejar, nos llevará al valle de la muerte, y más allá de la muerte estará con nosotros, aleluya. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por lo cual puede también salvar. Los sacerdotes no salvan. Por eso a los sacerdotes no se les debe confesar pecados, porque ellos no pueden perdonar pecados ni salvar. Por eso es un gran error creer en los sacerdotes de hoy. Por lo cual puedes también salvar perpetuamente, no un rato, sino que cuando Él te salva es para la eternidad. A los que por Él se acercan a Dios. Cristo, hermano, es un medio, es el medio para llegar al Padre, para llegar al cielo. Por lo cual puede salvar, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él, esa palabra por Él significa por Cristo, los que se acercan creyendo en Cristo, los que aman a Cristo y lo adoran y dejan que entre en su corazón. Por medio de Él somos salvos y nos acercamos, hermanos, a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. El Señor tenía que irse porque Él tiene que ir para poder mantenernos a nosotros aquí en la tierra, hermanos, conectados con Dios, con el Dios Padre, aleluya. Por eso Él tenía que irse, no podía quedarse acá. Es su trabajo, es ahora su ministerio, ir a interceder
viviendo siempre, dice, para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Él es nuestro abogado, dice la palabra. Cristo es sacerdote y abogado por nosotros ante el Padre. Esta es su tarea. Él está abogando día y noche por los miles de gentes que hoy claman a Dios, que piden perdón, que buscan a Dios para refugiarse en Él. Cristo está allí trabajando. Hermano, no descansa el Señor. Y dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo, en la carta de Juan a los hermanos, a la iglesia. Dice acá: para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está Jesús. Ahí está haciendo su labor. Por eso tenía que irse el Señor. Vemos que se van y los discípulos quedan, pero esto es la labor. Y sigue diciendo Hebreos 4, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Ahí está la palabra sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. En los sacerdotes habían algunos niveles, hermano. Así como los pastores. Hay pastores que tienen, ¿verdad?, ciertos niveles, porque dependiendo cuánta experiencia y cuánto saben, cuánto entienden. Hay pastores a pastores, ¿verdad? Entonces acá en los sacerdotes había unos sacerdotes comunes y había un sacerdote que era el sumo sacerdote. A esto, hermanos, amén. Jesús, cuando Él toma este ministerio, Él es el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, dice, los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esa palabra? Significa, hermanos, que ya que tenemos al sumo sacerdote, a Cristo ya allí intercediendo por nosotros, no es justo que alguien diga: me voy de la iglesia, dejo a Cristo, me siento triste, me siento mal, estoy desanimado, ya no quiero, ya no puedo. No es justo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a un sumo sacerdote que está con el Padre para interceder. Lo que tienes que hacer es orar. Lo que tienes que hacer es leer la palabra. Lo que tienes que hacer es seguir a pesar que el enemigo no quiera que sigas. No tienes pretexto, no tienes razón de irte, de dejar a Dios. No hay ningún pretexto para perderse, porque tenemos al sumo sacerdote que allí en la presencia del Padre. Aleluya. Por eso retengamos nuestra profesión. Parece que el Señor está diciendo que esto de servir a Dios es como una profesión. ¿Quién no ama su profesión? Y cuando alguien tiene una profesión, ¿quién no lo cuida? Que normalmente una profesión te da de comer. Una profesión es lo que te hace poder estar en un nivel. Y dice el Señor: ahora tenemos a un sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que Él entró en el cielo, no en un tabernáculo, sino en el cielo mismo por nosotros, amén, retengamos nuestra profesión. Está diciendo: mantente en el camino, sigue adelante, te dice el Señor esta noche, mi hermano. Sigue adelante, te dice el Señor. Si ya empezaste a orar, sigue orando. Si ya empezaste a adorar a Dios, síguelo adorando. Aleluya, no lo dejes. Alabado sea Cristo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque no tenemos, sigue diciendo Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando alguien de verdad quiere servir a Dios, hermano, cuando alguien de verdad quiere servir a Dios, cuando uno no quiere servir a Dios, hay muchos problemas. Porque ves que te dan aquí, que te dan allá, y que no puedes, y que esto. Pero cuando tú quieres servir a Dios, te das cuenta que ya no le haces caso a los que te critican, a los que te maldicen, a los que te burlan. Ya no te importa nada de eso. Pero hay un problema. Tu persona, tu yo, tu debilidad.
cuando alguien quiere servir a Dios y dice, ya no me importa sufrir hambre, sufrir sin trabajo, que me digan, no hay nada de eso me va a apartar de Dios. Pero ¿sabe qué? Sucede que nos encontramos con nuestra carne que es débil, que muchas veces queriendo agradar a Dios, a veces pecamos y nos duele y decimos, ya vencí todos los enemigos, pero hay uno que no he podido vencer y que me pone triste. A mí también como pastor me pone triste a veces esa condición. Ojalá, como dice el apóstol Pablo, ojalá ya no viviera en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que peca. Pero oiga esto, este sumo sacerdote conoce nuestras debilidades. Cuando alguien de verdad quiere amar a Dios y tropieza, se puede levantar, porque Dios te puede perdonar, porque Dios te puede levantar a pesar de que hayas pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Si dice acá, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él probó qué difícil es resistir al diablo cuando tienta. Y por eso cuando tú caes en un pecado, Él te entiende. Él sabe que es difícil luchar, pero no te quedes donde estás. Levántate, pídele perdón al Señor, porque Él quiere levantarte, Él quiere perdonarte. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Aleluya, dele gloria. Esto es maravilloso, porque cuando de verdad tú quieres amar a Dios, ya no hay nada que te haga frente, hermano. No hay ningún gigante que se ponga, que se oponga. No hay. No importa morir. Lo pasaron los discípulos, ellos mismos murieron, como Esteban, siendo apedreado. Digo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Mientras él miraba al Hijo de Dios allá a la diestra del Padre. No hay nada que te detenga a amar a Dios cuando de verdad lo quieres hacer. Pero hay un problema. Es nuestra propia carne. Es nuestra carne que todavía está en este mundo y que a veces lo tienta eso, lo tienta aquello. Nos sale una mala palabra, nos alteramos y gritamos, o a veces hablamos fuerte a alguien y nos duele lastimar a alguien. Pero dice acá que Él conoce nuestras debilidades, se compadece, porque Él estuvo delante del diablo que lo tentó, pero Él no pecó, y por eso Él fue el Rey de Reyes para salvarnos, para interceder por nosotros. Él puede orar por ti y verdaderamente vamos a tener, hermano, amén, solución, y vamos a tener protección de parte del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo, aleluya. Jesús dijo también, voy a preparar lugar. O sea, que el Señor se iba. Y ya vimos una de las razones por qué se fue. Ahora estamos entendiendo que Cristo no está jugando ni está simplemente burlándose de nosotros, que aquí sufrimos y Él no viene porque Él está cómodo allá. No, alguien puede decir eso. Él está bien allí en el cielo, pero nosotros aquí en la tierra sufriendo. Vente, Señor, ¿por qué no vienes? Bueno, ya vimos que Jesús no está jugando allá, no está perdiendo el tiempo. Él está intercediendo por ti, por mí, cada día que pecamos, cada día que nos debilitamos. Ahora hay otra palabra que usa la Biblia. Jesús dijo, voy a preparar lugar. ¿Qué significa realmente esta palabra? ¿Qué sabemos de esa preparación? ¿Alguien sabe en la Biblia? ¿Hay algún lugar donde usted sepa o haya una información qué tan avanzado va la preparación? La Biblia nunca habla de que Cristo está preparando un lugar y ya hizo esto, ya hizo lo otro. En 6 días hizo el planeta, pero no ha podido arreglar el lugar donde vamos a ir. ¿Entienden eso? Ya pasaron más de 2000 años y no ha podido arreglar una morada para mí. ¿Entienden eso? La lógica de lo que estoy diciendo. Él es Dios. Él en un segundo arregla eso. Él en un segundo prepara el lugar donde tú y yo vamos a ir a morar.
Pero más, la misma palabra dice que los lugares donde vamos a morar, Dios ya los había preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando alaban el nombre de Cristo, hermano, porque el hombre no es un accidente, es un plan de Dios, es un plan divino. Que tú tengas vida y que tú creas en Cristo y te vayas a gozar allá en las moradas eternas. Aleluya, qué maravilloso. Entonces, ¿qué significa que Él va a preparar moradas? Podríamos pensar en nuestra lógica, en nuestra manera de pensar humanamente. Diríamos, si el Señor está ocupado como sacerdote, ¿cuándo va a preparar las moradas? ¿En qué momento Cristo se ocupa en preparar las moradas? Porque Él dijo que hay muchas moradas, pero va a prepararlas. Y esa palabra creo que casi no lo entendemos, y espero que más de uno acá lo haya entendido. Pero si no es así, es importante que entendamos qué significa preparar las moradas. Creo que todos nosotros nos imaginamos que Dios está adornando ese lugar, poniéndole algo, ¿no? Cuando uno va a preparar una casa, le pone tuberías, le pone luz, le pone agua, le pone aire acondicionado, piso, cocina, baño, todo, ¿no? Bueno, podríamos pensar que la morada mía, Dios la está preparando con cosas celestiales, ¿no? Pero en realidad eso que nosotros tal vez pensamos humanamente no es así. Porque realmente, ¿qué es ir a preparar moradas? Por eso Él tenía que irse, porque un día se lo dijo a los discípulos. Y dice la palabra aquí en el capítulo 14 de Juan 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que ya están allí las moradas. Y dice acá: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, dice, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, o sea, a la iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso nos queda claro, no tenemos que discutir nada. Pero eso que está diciendo no es ir a preparar un espacio, no es ir a preparar un lugar específico. Entonces, hay algo que Dios me hace entender en esta palabra. La preparación es la justificación, es la santificación para ser semejante a Él, para poder estar donde Él está. ¿Cómo podremos estar donde Él está si nos hace falta ser santos, si nos hace falta ser justos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Es muy importante poder entender entonces esto. Dice acá: Jesús prepara nuestra morada según nosotros mismos lo construimos, con nuestra fe en Él, creyendo y viviendo en su palabra. O sea que esto más bien no es que el Señor Jesús está preparando eso, porque mientras tú oras, mientras tú clamas, mientras tú buscas el perdón de Cristo, eso es preparar nuestra morada. Ir perfeccionando nuestra vida tiene que ver, hermano, con esa morada que está siendo preparada. Había una anécdota que les he contado, creo que una vez, de un hombre que se fue a trabajar porque su hijo se iba a casar. Y dice la anécdota que se fue este hombre a otro país y le envió dinero a su hijo para que hiciera una casa. En la mente del padre, él decía: voy a hacer una casa muy hermosa, grande, hermosa, bonita, para regalárselo a mi hijo en el día de su boda. Pero el padre se fue a ese país y envió mucho dinero, y cada vez le enviaba dinero a su hijo, y le decía: hijo, haz una casa, quiero que la hagas así, así.
y le dio indicaciones. Pero el hijo, viendo que su padre no estaba en ese país, empezó a gastar el dinero y hacía la casa poco a poco y le ponía lo más barato. Buscaba los albañiles más baratos para que le hicieran esa casa que tenía que entregar a su padre cuando viniera. En fin, así recibió todo el tiempo el dinero y gastó el dinero en drogas, en todo, en lo que sea. Pero dice esta anécdota que cuando vino el padre, le preguntó a su hijo: hijo, ¿y la casa que te mandé a hacer mientras yo estaba ido, el dinero que te mandé, dónde está esa casa? Y le dijo su hijo: esta es la casa. Y era una casa que no valía nada. En realidad lo habían hecho requete mal, con materiales de los más baratos, una cosa que no duraría mucho. Pero el padre le dijo a este hombre, a su hijo, le dijo: hijo, pues esa casa que tú construiste es tu regalo de boda. Allí vas a vivir con tu esposa. Y eso, amado hermano, él sabía lo que había hecho. No se puso alegre, porque ahora él tenía que estar viviendo en esa casa, pensando, ¿verdad?, tal vez otra cosa. Esto nos hace entender algo muy importante, que cuando el Señor dice: yo voy a preparar moradas, Jesús no fue a hacerse de arquitecto, de albañil, no fue a hacerse algún trabajo. El trabajo de Jesús es morir por nosotros. La obra de Cristo es justificarnos. La obra de Cristo es santificarnos. La obra de Cristo, hermano, es que tú puedas, cuando tú pecas, pedirle perdón y Él te perdone, para que puedas seguir adelante y un día entrar en el reino celestial. Entonces Jesús prepara nuestras moradas según nosotros mismos lo construimos con nuestra fe en Él, creyendo y viviendo su palabra. Tendremos una morada muy bonita si muy bonito lo servimos. Tendremos una morada excelente si excelentemente hoy le damos nuestra vida y hacemos su voluntad, viviendo su palabra. Por eso, cuando leemos la segunda carta de Pedro, Pedro dice de esta manera: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y esto lo decía Pedro en cuanto a las obras que debe de hacer los cristianos. Este texto ya di el estudio, ¿verdad?, en el año pasado. Y termina así diciendo el texto: porque si estas cosas, si le añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, y etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y Pedro termina diciendo esto: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice acá, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo este texto: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando Jesús dice: voy pues a preparar moradas, no es que está yendo a arreglar un espacito para nosotros. Él se fue únicamente a ser sacerdote. Luego Él va a ser juez. Y por último Él va a ser rey. Pero en este momento lo que Jesús está haciendo no es arreglar un cuarto para nosotros, es arreglar nuestra vida para que estemos ahí. Entonces, cuando la palabra dice: voy a preparar morada, y tú te preguntas: ¿cómo estará la morada? ¿Qué tan arreglado ya lo dejó el Señor? Eso es lo que está pasando contigo en tu vida. ¿Cuánto te has humillado a Dios? ¿Cuánto le has servido al Señor? ¿Cuánto has sido sincero en buscarle a Él? Así es como avanza tu morada. Así es como avanza el lugar donde tú vas a morar eternamente. Y por eso Pedro lo dice con claridad:
Si nosotros hacemos todas estas cosas y no nos quedamos como ociosos nada más, vamos a tener una entrada amplia y generosa, la mejor habitación, el mejor lugar. Te van a recibir ángeles para llevarte al lugar donde tú vas a estar para siempre con el Señor. Dale la gloria y la alabanza al Dios que vive, amado hermano. Aleluya. Alabado sea Cristo. La oración, hermanos, y el perdón en el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor: si ustedes no perdonan a los que les ofenden, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Una de las cosas que Dios nos ha dejado, hermano, para asegurar el cielo es orar. Velad y orad para que no caigas en tentación. Cuando vean que estas cosas están pasando, dice Lucas, que velemos y oremos, porque este mundo va a ser probado con cosas terribles. La oración, hermano, no es, hermanos, un adorno más de la iglesia. La oración no es un programa más de la iglesia. La oración es la raíz por donde el fruto del creyente va a venir. La oración, hermano, es el agua viva que riega el árbol, que da fruto en abundancia. La oración es lo que nos falta para preparar un lugar allá en el cielo. La oración, hermano, y el perdón en el nombre de Cristo. Por eso Él dijo: voy a preparar lugar, porque usted no podrá entrar en esa morada. Usted no podrá luchar en el mundo contra el pecado, contra las debilidades, contra los problemas, si usted no ora a Cristo. Pero cuando usted ora a Cristo, significa que Cristo está, hermanos, preparando una morada para usted. Amén. Cuando usted ora, cuando usted clama a Cristo, por medio de Cristo es que tú eres perdonado. Si no buscamos el perdón de Dios, hermanos, moriremos con nuestro pecado y esa morada no existe para nosotros. Pero si usted ora, si usted busca el perdón de Dios primeramente, y usted busca el perdón de los hermanos, perdona a quienes les ofenden, usted está preparando una morada muy hermosa. Cristo le está preparando una morada hermosa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el único que puede perdonar. Y la oración es lo único que nos lleva a tener una comunión con Cristo. Por eso cuando le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada. Ahora cuando leamos ese texto, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. Está diciendo Jesús: si ustedes de verdad quieren llegar al cielo, quieren llegar a una morada, las moradas preparadas, solamente necesitan creer en mí. Pero ¿qué es creer en Cristo? Significa tomar de su perdón. Significa que Él es el sacerdote, que Él es el único que puede presentar el sacrificio necesario para que tú puedas salir de la tumba y entrar al cielo eterno. Es el único que puede perdonar tus pecados para que un día puedas gozar la vida eterna. Por eso Cristo dijo: voy entonces a preparar. Pero Él dijo antes: hay moradas. Hay moradas, el Padre tiene moradas para ustedes. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero hay lugar suficiente. Pero lo que hace falta es prepararlo. Pero esa preparación no es que Jesús está allá de carpintero, de ingeniero, de albañil. Es que Él está dispuesto a presentar tu oración al Padre. Cuando tú caes, cuando tú fallas, Él está dispuesto a perdonarte y presentarte ante el Padre como santo, aunque hayas fallado. Y por eso terminamos con este texto de Hebreos. Termina diciendo todo lo que ya leímos del sacerdote. ¿Qué dice acá?
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acercarse al trono de la gracia, hermano, es orar, es humillarnos delante del Señor. Ir al trono de la gracia es buscar el rostro de Jehová, es poder mirar al Dios invisible para que Él nos perdone, para que Él nos justifique, para que Él nos santifique y podamos estar preparados y un día podamos ser semejantes a Cristo. Dice Juan, ahora somos hijos, somos llamados hijos. Qué privilegio, dice Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque cuando Cristo se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, le veremos tal como es Él. Entonces podremos ir donde está Él. Él le dijo a sus discípulos, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero para estar allí, hermano, tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos puede pasar muchas cosas en esta vida como personas. Nos puede pasar muchas cosas en este mundo cuando buscamos a Dios. El viento nos puede llevar y aventar lejos, y todavía mientras vives, Dios puede hacer un milagro de recogerte a kilómetros y volverte otra vez en su camino. ¿Cuántos lo creen así? Mientras hay vida, hay esperanza. Acerquémonos al trono de la gracia, hermano. No importa qué pecado hayamos hecho, cómo hayamos hecho mal las cosas. Esto es preparar lugar para nosotros. Jesús prepara lugar para nosotros cuando Él delante del Padre dice: perdónalos, Padre, porque ellos han creído en mí. Jesús nos presenta como santos, como justos, aun cuando hemos pecado, porque Él, cuando tú le pides perdón, Él le dice al Padre: Padre, no mires su pecado, porque Él ha creído en mí. Yo lo represento, yo soy su abogado, yo he pagado por Él. No importa cuánto tiempo nos apartemos del camino de Dios, mientras tengamos vida, hermanos, esa morada todavía se está construyendo, todavía se está haciendo. Tenemos la oportunidad de que esa morada se termine, de que esa morada concluya. Y el Señor viene pronto por sus hijos, viene pronto por nosotros, viene pronto por su iglesia. Y Él dijo, ¿verdad? Y si me fuere y os prepararé lugar, está diciendo en otras palabras, y si me voy y les santifico y les glorifico, entonces vendré y les tomaré a mí mismo y estarán donde yo estoy. Porque, amado hermano, el lugar donde el Señor está, no podemos estar si no hay perdón. No podemos estar si no hay arrepentimiento. Se oye bonito que el muerto, los que se mueren se van al cielo. Se oye bonito, pero ojalá que cuando mueras al cielo vayas, porque hay dos lugares donde puede ir cuando muera. Y ese día va a ser algo terrible, no saber a dónde ir. Va a ser triste que tú mueras y estés en duda y saber: ¿será que voy a ir al cielo? Me estoy muriendo. Bueno, cierre los ojos. Lo abrirás como el hombre rico o como Lázaro, pero en algún lugar tendrás que ir. Pero esa morada que el Señor ha preparado, que todavía está preparando, porque no ha venido, porque Él dijo: voy a preparar morada, y si voy y lo preparo, entonces vendré. Todavía no termina de prepararlo el Señor, porque todavía su iglesia no ha llegado a la estatura de su Hijo Jesús. Entonces esto se sigue preparando cada día. Cada día esa morada está poniéndose bonito. Cada día es más bello.
dependiendo cómo tú buscas a Dios, dependiendo cómo tú te acuerdas de orar, cómo tú te acuerdas de hacer la obra del Señor. Por eso el Señor te invita en esta noche, nos invita a todos en esta noche a que podamos hacer, hermanos, amén, la obra de Cristo. El Señor le está invitando en esta noche, nos invita a cada uno de nosotros a aprovechar que hay el sacerdote ahí en el cielo, eterno para nosotros. Entonces dice: acerquémonos. Si ha entrado el sacerdote que es Cristo allá, tenemos la oportunidad de humillarnos, de buscarle en oración. Acerquémonos pues.